muy fácil, de alguna forma, terminar concluyendo que soy fantástico y maravilloso, simplemente porque cuando planteé los objetivos o cuando planifiqué, lo hice de forma tan genérica que en cualquier momento, si no lo logré, queda justificado porque el objetivo era tan ambicioso, las metas eran tan ambiciosas, que es la típica trampa que algunos hacen, plantean metas imposibles, con lo cual en el momento de justificar el por qué no se lograron, las circunstancias, lógicamente, justifican el que no se pudiera lograr aquello tan ambicioso. Por lo tanto, si lo queremos hacer bien, es importante tener en cuenta que planificar forma parte de un diseño estratégico, pero evaluar también forma parte de un proceso estratégico. Y yo puedo hacerlo a muchos niveles. Lo puedo plantear a un nivel macro o a un nivel micro. Yo puedo plantear la planificación y la evaluación de una política municipal a nivel global, macro, o yo puedo hacerlo a un nivel muy micro. Es decir, en ese centro cultural donde estamos implementando políticas. Y podemos analizar a nivel muy micro si, digamos, esa sala y la actividad que estamos planteando en esa sala responde a una política. Y eso puede ser una mirada micro. Pero yo puedo, al mismo tiempo, alejarme y hacer una mirada macro. Lo mismo en términos de, yo puedo evaluar y planificar políticas, o yo puedo planificar y evaluar gestión. Todo proceso de programación es un proceso de priorización, tanto en términos de programa, como en términos de presupuesto, como en términos de asignación de responsabilidades. Si yo pongo a cargo de un proyecto a alguien que no tiene las capacidades para liderar ese proyecto, es decir, no estoy asignando bien responsabilidades, o en el momento de priorizar, resulta que pongo mi gente mejor en unos determinados proyectos y en cambio pongo mi gente no tan buena en otras, es evidente que estoy priorizando. Y lo hago con todos mis recursos, con los recursos humanos, con los recursos ideológicos y intelectuales, lo hago con los recursos técnicos, con las infraestructuras con las que dispongo, etc. Por lo tanto, cuando estamos programando, en el fondo, estamos concretando la estrategia en esos distintos elementos. Otra cuestión distinta es cuando bajo a analizar el proceso de ejecución de esas políticas, el proceso de ejecución de esos programas. Porque claro, yo puedo ser muy bueno planificando, pero puedo ser un desastre ejecutando. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nos han propuesto un programa estupendo, muy bien concebido, realmente, digamos, una idea excepcional, pero la persona que está al frente es un desastre como gestor. Entonces, ese es otro elemento que deberemos de planificar y de evaluar. El problema está en dónde y cómo ponemos el foco. Y evidentemente la evaluación también puede, digamos, tener una mirada, que es la que yo me centraré después en términos internos, en términos de cuáles son los indicadores que nos permiten medir la consecución de las metas y de los objetivos, en términos de eficacia, en términos de eficiencia, en términos de equidad, por lo tanto, en términos de los distintos factores que para nosotros sean claves, pero también hay, que a eso le voy a dedicar un cierto tiempo, digamos, algo que es fundamental, y es tener en cuenta que no se trata digamos, de evaluar simplemente a partir de indicadores simples, de indicadores obvios, sino que debo incorporar en mi proceso datos, y cuando hablo de datos, atención, no se trata solamente de datos cuantitativos, yo puedo utilizar, digamos, aproximaciones cualitativas, y luego pondré muchos ejemplos de cómo podemos evaluar a partir de indicadores cualitativos, cómo, de alguna forma, podemos medir el alcance de nuestra propuesta. Es decir, si estamos empoderando, el empoderamiento de la gente no se mide
en términos de cuánta gente ha asistido a un seminario. No se mide en relación a digamos, la asistencia de público a una temporada teatral, sino que lo que nos interesa es poner nuestro foco en los procesos que hay detrás. Por ejemplo, si después de ese seminario, en los próximos meses, la gente de las distintas alcaldías empiezan a trabajar conjuntamente y a compartir recursos, y de aquí sale un esfuerzo para hacer planes estratégicos, y hay coordinación con la alcaldía mayor, y empezamos a aprender a trabajar conjuntamente, ese proceso es lo que nos permitirá. Entonces, eso hemos de encontrar elementos de medición. No porque yo puedo hablar y dar una conferencia en un salón con 300 personas, o yo puedo dar un taller en un salón con 30, lo importante es hasta qué punto estoy cambiando la manera de trabajar, la manera de coincidir, la manera de mirar críticamente el cómo diseñamos, en el cómo implementamos políticas culturales. Por tanto, pero fijaros, si no lo puedo medir, difícilmente puedo gestionarlo. Y aquí es donde hay el elemento crucial. Es decir, confundimos medir con datos cuantitativos. Y entonces pasamos de evaluar, porque pensamos que lo cualitativo no es medible, ¿no? Para evaluar necesitamos medir. Necesitamos medir de una forma distinta. Hemos de aprender a medir de una forma distinta. Por lo tanto, esos dos elementos, es difícil gestionar aquello que no se puede medir y no se puede evaluar si no se ha planificado previamente. Y lo que he comentado antes, tendemos a veces a evaluar, porque toca evaluar, pero lo hacemos de forma desligada, disasociada de un proceso digamos, de planificación realmente estructurado. Evaluamos porque desde arriba nos dice que hemos de evaluar y seguimos unos protocolos. Eso me lleva a una cuestión que es muy importante, a la que voy a dedicar bastante tiempo, que es la evaluación externa. Hay tres grandes tipos de evaluación externa. La top-down, de arriba para abajo, es decir, la que se realiza desde el titular del servicio, o desde la coordinación del servicio, o desde, digamos, servicios superiores que quieren saber si se están implementando o no se están implementando sus políticas, nos evalúan desde arriba. Segundo, la evaluación desde abajo. Yo puedo hacer evaluación desde abajo externa, y dedicaré bastante tiempo a hablar de eso, porque normalmente hablamos de la otra. Y luego hay la evaluación en libre concurso, es decir, si yo resulta que hay una licitación abierta y estoy compitiendo con terceros, hay un proceso de evaluación en el que saldré o no saldré seleccionado. Fijaos que es otra forma de evaluar, y cada una de ellas tiene sus particularidades. Es decir, repito, evaluación interna, aquella que yo pongo en marcha en el proceso, como parte del proceso de planificación del círculo que tenemos acá, en el que dispongo de indicadores que he ido definiendo y me permiten, tanto en el corto plazo como en el medio como en el largo, ir viendo si voy consiguiendo aquellas metas que me estaba proponiendo. Segundo, la evaluación que me viene desde arriba y a la que yo debo, digamos, reportar. La evaluación que yo, digamos, hay un proceso de inducción desde abajo hacia arriba, participativa, en la que en lugar de que la gente sienta que estamos evaluándole, hacemos protagonistas del proceso de evaluación a los propios actores del proceso de las políticas y del proceso de la gestión. Es decir, utilizamos la evaluación como una herramienta que permite dotar de recursos analíticos al propio personal. Y yo puedo ir a buscar gente de fuera. Es decir, no es lo mismo cuando yo invito a una persona externa para que me evalúe que cuando me evalúan desde arriba.
Y en ese proceso de buscar gente externa que me evalúa, lo que tengo es una mirada fresca, una mirada externa. Gente que, cuando le cuento lo que estoy haciendo o lo que pretendía, me sorprende porque su razonamiento quizás es muy distinto al mío. Y eso puede ser enormemente enriquecedor. Por lo tanto, ese tipo de, desde abajo para arriba, son procesos de evaluación externa, no son internas, son externas, especialmente interesantes. Y luego, el caso particular de el libre concurso o libre concurrencia. Evidentemente, hay algunos elementos que deberemos analizar cuando hacemos evaluación externa, que son los procesos de mediación. Es muy importante el proceso de mediación porque la mirada externa, a menudo, digamos, hay una parte positiva, que es que no tiene el conocimiento de todo y por lo tanto a veces hay lógicas internas que desconoce y por lo tanto no entiende el porqué de lo que ha pasado. Por lo tanto hay un proceso de mediación, pero ese proceso de mediación, atención, no nos ha de servir para justificarnos. Es decir, a veces cuando nos empiezan a evaluar, porque estamos pidiendo que nos evalúen desde fuera, como que el que nos evalúa no tiene suficiente información, no vivió el proceso, tendemos, si lo que nos dicen no nos gusta, tendemos a contextualizarlo, ese señor no sabe de qué va, esa persona ahora tiene una mirada muy simplificadora, y no tenemos suficientes orejas para dejarnos penetrar por esa aportación. Y en el caso de la evaluación ligada a la ejecución, eso no lo llamaremos evaluación, normalmente lo llamaremos monitoraje. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Por qué es importante diferenciar un poco ambos aspectos? Porque el monitoraje lo que nos permite es la corrección sobre la marcha. Es decir, a medida que vamos viendo que las cosas no son exactamente como las habíamos planeado, hemos de disponer de algunos indicadores para corregir. Este es un elemento bastante importante. La evaluación es positiva cuando mejora el conocimiento y facilita la toma de decisiones. Es decir, cuando la evaluación es un proceso metabólico, que nos permite metabolizar el conocimiento. Fracasa cuando la evaluación solamente premia o castiga, cuando la evaluación no incentiva los procesos de autoevaluación y por lo tanto de autocorrección, y por lo tanto, en última instancia, cuando no genera aprendizaje. Es justamente al revés de lo anterior. Es decir, la evaluación es buena cuando genera conocimiento, la evaluación fracasa cuando no genera aprendizaje. Cuando solamente sirve decir el bueno y el malo. Hay otro problema, además. Cuando nos evalúan, nos defendemos. Y eso muchas veces lo que genera es, nos tiende a hacernos mentir. Y en algunas ocasiones hay gente que llega a engañarse. Yo organizo una actividad, o estoy haciendo una política, y en esa política intento llegar a un determinado tipo, resolver un determinado problema. La cuestión es cuando la gente que estamos evaluando, o la gente que está participando en el proceso de evaluación, en lugar de entender lo que ha pasado, se autoengaña y dice, no, es que fue maravilloso, y fue maravilloso porque sus amigos, la gente de su alrededor, lo felicitó, y no ha querido hacer el proceso, digamos, crítico de ver dónde fallamos, por qué. A ver, es natural intentar defenderse, es natural intentar justificar por motivos externos de entorno, de circunstancias, de percances. Pero si tú estás haciendo una actividad y crees que es importante que sea una actividad de calle y crees que merece la pena arriesgarte a que pueda o no pueda llover, bien, si eres un buen gestor, tú has de prever la posibilidad de lluvia. No puede ser que no hayas previsto qué harás previamente.
Porque si no, lo fácil es, vamos a hacerlo todo en lugares cerrados. Pero si lo hacemos todo en lugares cerrados, la estrategia que había detrás, que era hacerlo en la calle para, digamos, utilizar el espacio público, para apropiarnos del espacio público, para que la comunidad participara, se pierde. Entonces, muchas veces, ese tipo de procesos de evaluación tienden a generar comportamientos conservadores, en los que yo me protejo. Me protejo para que no me critiquen. Me protejo porque no quiero arriesgarme a los posibles percances. No hacemos nada de la calle. ¿Entendéis? Entonces, eso es un elemento, digamos, complejo, pero que pasa también, ¿no? Y también fracasa cuando instrumentalizamos los resultados. Por ejemplo, minimizamos los fracasos, exageramos los éxitos, o no sabemos contextualizar el porqué de lo que está pasando. El problema, fijaos, en última instancia, es plantearse la evaluación en términos de éxito-fracaso. Hemos de ser mucho más dúctiles en nuestra capacidad analítica. ¿Qué es lo que es recomendable? De entrada, disponer de datos significativos. Mapear, pero no mapear porque sí. No mapear de forma estrictamente descriptiva, sino pensar en que el esfuerzo de obtener datos significativos ha de merecer la pena. No solamente necesitamos datos, necesitamos recursos analíticos. Y la primera pregunta es, ¿tenemos los recursos analíticos suficientes? ¿Podemos invitar a alguien externo con recursos analíticos distintos, complementarios a los nuestros, para que interprete los datos de una forma distinta a la nuestra? Y vamos a discutirlo y aprender. Claro, el problema muchas veces es que no queremos voces externas porque nos da miedo pasar la vergüenza de no haberlo sabido hacer bien. Pero entonces lo que estamos es perdiendo el potencial de la evaluación. Por tanto, la evaluación implica una voluntad, una capacidad de transparencia, evidentemente, en un marco, y hemos de construir el marco que nos dé seguridad a todos. Si la gente cree que por el proceso de evaluación le peligra su puesto de trabajo, le peligra sus condiciones laborales, le peligra su reputación, cuando la gente percibe la evaluación desde esta perspectiva, la gente miente. La gente no quiere escuchar voces externas y entonces colectivamente fracasamos. Claro, en el ámbito de las políticas es un tema muy delicado. Fijaros, cuando más cerca uno trabaja de un político, más difícil es ese tipo de procesos de evaluación. Porque el político es exageradamente sensible a la crítica. Tiene una piel, no fina, no, finísima. Por lo tanto, todo ese tema es importante tenerlo en cuenta porque además en cultura no disponemos de indicadores obvios. En el ejemplo que nos ponía esta mañana Xavier, cuando nos hablaba de los accidentes de tráfico y de las muertes, el indicador es absolutamente objetivo. ¿Se han reducido o no se han reducido el número de accidentes por accidente de tráfico? En cultura, ¿cómo evaluamos el incremento de las capacidades expresivas, el nivel de diálogo, el respeto a la diversidad cultural? ¿Vale? Todos esos elementos son muy difíciles de evaluar. Entonces, claro, cuando los comparamos con otros ámbitos, como puede ser la sanidad, la salud, la seguridad, la educación, etcétera, etcétera, ellos cuentan con indicadores mucho más precisos que nosotros. Una municipalidad de 1 millón de habitantes, en el pleno centro de la metrópolis caraqueña, nada tiene que ver con lo que puede pasar en el estado del Sucre. El indicador, el mismo número, si es que estoy utilizando un dato numérico, no lo puedo interpretar de la misma forma. Por el propio proceso, la propia historia, el punto de partida, los recursos disponibles, etc.
no puedo a veces ni utilizar un dato en términos relativos, que es mejor evidentemente. Yo puedo dividir por número de habitantes, puedo dividir, si es un dato numérico, por el dato de hace 5 años y ver el incremento en los últimos 5 años. Parecería que eso podría ser, pero es que tampoco eso me vale. Depende en qué momento del proceso estoy. No es lo mismo estar aquí abajo que en el momento de lanzamiento, que en el momento de maduración de esa política. Entonces, un indicador en el proceso de maduración de una política no es comparable con otro indicador o con el mismo indicador en otro lugar donde esa política está en plena expansión. Es obvio, pero cuando nos miden desde fuera, sin contextualizar, te dicen, ¿cómo es que usted solamente creció un 3%? Miren, los otros crecen el 10%. Sí, pero es que yo crecía al 10% hace 5 años cuando estaba en plena subida. Y esa política está llegando a su nivel de maduración. Entonces, fijaros, hemos de incorporar todos esos elementos. Y eso no es fácil, sobre todo cuando tendemos a simplificar, cuando nos miran tecnocráticamente desde arriba, sin diálogo sobre los contextos y los procesos. Y luego debo incorporar las lógicas políticas, económicas, artísticas, sociales, de gestión, etcétera, etcétera. Porque todas esas lógicas están interactuando en las propias políticas culturales, en los procesos de gestión. Otra cuestión es la idea de propiciar sistemas mixtos de confrontación. Es decir, una cosa son las estadísticas, las encuestas, los estudios de caso, el hecho de tener un grupo un focus group con el que estoy, digamos, profundizando con una técnica cualitativa a ver lo que está pasando y estoy confrontando 3 focus groups compuestos con tipologías distintas de gente. Son metodologías que cada una de ellas nos aporta una visión distinta de la realidad, complementaria. Entonces, cuando solamente utilizamos estadísticas, estamos perdiendo mucha cosa. Cuando solamente hacemos entrevistas en profundidad, si solamente hacemos entrevistas en profundidad, también estamos perdiendo cosas. Hemos de tener una mirada, digamos, a unos sistemas de confrontación mixtos, ¿no?, que nos permita, de alguna forma, ir percibiendo la realidad, el cambio en la realidad, tanto en términos de monitoraje como en términos más a medio y a largo plazo. Otra cuestión. Aquello que es fácil de medir no siempre es relevante. La mayoría de indicadores de evaluación son cosas fáciles de medir. Por ejemplo, los procesos administrativos son fáciles de medir. Es normal que busquemos indicadores fáciles, porque no se trata de gastarnos toda la plata en evaluar en lugar de hacer cosas. No es normal que dediquemos todo nuestro tiempo a evaluar en lugar de ejecutar. El problema muchas veces es que es al revés. ¿Cuánto tiempo dedicamos a reflexionar sobre lo que hacemos? Sobre el sentido de lo que hacemos, sobre las alternativas, sobre los problemas que nos planteaba esta mañana a Xavier, los temas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a evaluar la evolución, el proceso? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a ejecutar ese momento final de año? Todos estáis preocupados por las actividades navideñas. Y eso nos roba la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, hemos de aprender a saber qué tiempo queremos y necesitamos dedicar a formarnos, qué tiempo necesitamos dedicarnos a planificar y a reflexionar y a cuestionar el por qué y el para qué de las cosas que hacemos, y qué tiempo dedicamos a evaluar los procesos y a retroalimentar el proceso de planificación. Y eso no es fácil, porque el día a día, la inercia de lo ejecutivo, las urgencias, se comen lo importante. Por lo tanto, evidentemente hemos de buscar lo fácil, porque hemos de intentar también ahorrar en eso, pero no siempre lo fácil es lo más relevante. Karl Popper dice: solo aquello que es refutable es científico. Por lo tanto, cuando hablemos de evaluar, hemos de ser capaces de plantear aproximaciones refutables. Es decir, no puede ser
que estemos evaluando sin contrastar con nada. En los laboratorios de biología tienen las ratas que les han puesto un determinado tipo de sustancia y las que no, y van a ver cómo se comportan los dos grupos para poder refutar. Bien, eso en ciencias sociales es mucho más difícil porque no tenemos laboratorios donde vamos. Pero fijaros, yo esta mañana ha habido un momento cuando hablaba, creo que era Sergi, que en un momento determinado he comentado: hagamos pruebas, no pongamos toda nuestra energía en un proceso, sino aprovechemos que hagamos una prueba piloto. Hacer pruebas piloto nos permite, por ejemplo, una prueba piloto de color blanco y una prueba piloto de color verde. Y eso nos permite ver si ese proceso funciona mejor o peor, y vamos a dialogar, vamos a ver. Porque en cultura muchas veces lo interesante no es el resultado, sino el propio proceso. Nosotros con los alumnos hacemos algunos juegos de simulación y el resultado final de los distintos grupos que participan no es el mismo. Y yo les digo, no es que uno sea mejor que el otro. Ambos grupos habéis logrado tirar adelante el proyecto y lo habéis hecho bien. Uno ha buscado esa solución y ha encontrado ese camino y el otro camino. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Bueno, eso es mucho más complejo porque contrastar en esas condiciones no es fácil. No es absolutamente fácil. Bien, ¿qué conceptos analizamos? Por ejemplo, conceptos tan difíciles como calidad artística, innovación, desarrollo cultural, empoderamiento. ¿Qué indicadores sirven para medir eso? Y pongo ese ejemplo sobre desarrollo sostenible. Fijaros que es una palabra, eso de la sostenibilidad, que la tenemos ya absolutamente cansada en nuestras orejas. Pero de lo que estamos cansados es de la retórica de la sostenibilidad. La pregunta es, ¿realmente hemos reflexionado a fondo sobre si nuestros proyectos permiten un desarrollo sostenible? Fijaros, el concepto de sostenibilidad está basado en la idea de alcanzar las necesidades actuales sin comprometerlas con la consecución de las necesidades de las futuras generaciones. El problema está, ¿sabemos cuáles serán las necesidades de las futuras generaciones? Quizás totalmente distintas de las actuales. Con mis parámetros, con mi evaluación lineal de necesidades, yo sabré cuáles serán las necesidades dentro de 50 años. Lo pongo más cerca. Cuando nosotros nos estamos planteando qué modelo cultural y qué cultura queremos dejar para dentro de 10 años, qué debemos priorizar para que dentro de 10 años el resultado de nuestras políticas hayan podido madurar. El problema está que quizá no todas las necesidades que vemos hoy sean necesidades dentro de 10 años. Pero eso, esa enorme dificultad, no quiere decir que no debamos hacer el esfuerzo de imaginar, con mucha humildad, pero sí imaginar qué creemos que puede ser necesario, dónde vamos a poner nuestros huevos en la cesta para conseguir alcanzar determinados procesos. Vamos a poner un par de ejemplos y los voy a centrar en 3 personajes que forman parte de nuestros colaboradores, para entender que aquello que es prioritario no es un problema de prioridad hoy en relación dentro de 10 años, es que las prioridades, aquello que es clave para actores distintos, cada uno de ellos tiene su razón. Y nuestro trabajo es hacer de puente, es leer y compartir las lógicas de actores distintos. Empiezo por ese ejemplo del director de coro o del director de una orquesta. Fijaros, el concepto de calidad y los indicadores de calidad para un director de una orquesta probablemente están muy lejos de los de un gestor. ¿Qué le importa a un director de orquesta, a un director de un coro? ¿La musicalidad de los intérpretes? Por lo tanto,
cuando selecciona sus músicos, los selecciona no siempre por el nivel técnico. Lo que le interesa es el nivel de interpretación y de musicalidad. La afinación, le importa la acústica de la sala, también le importan los aplausos del público. Y ese conjunto de elementos forma su percepción de lo que es calidad. Que es probablemente muy distinto del concepto de calidad que tiene el productor que está llevando en esa sala. El manual de turno, para entendernos. Su percepción cuando trabaja con el director, su percepción de calidad no es la misma que la de percepción de calidad del director. Nosotros hemos de pensar en esa pluralidad de enfoques. A veces me miro a algún programa, el currículum de algún artista, y dice, interpretó, tocó en Nueva York, en Londres, pero no te dice en qué sala de Nueva York. Quizá era cuando estaba estudiando, que interpretó allí, en la sala del colegio donde estaba estudiando, era en Nueva York. ¿Vale? Es decir, atención, porque eso que puede parecer anecdótico, todos lo hacemos. Yo el primero. El problema es cuando yo me lo creo. ¿Vale? ¿Por qué ese problema? Porque no hay estándares que nos permitan evaluar reputación. Pero como que estamos hablando de un producto intangible, en el que el concepto de calidad y el concepto de reputación están muy estrechamente unidos, por ejemplo, la posibilidad de conseguir financiación depende de la reputación. La posibilidad de conseguir conciertos depende de la reputación. Para él eso es fundamental, porque si yo sé 3 semanas antes que voy muy bajo, o 10 días antes, o 5 días antes, que mi nivel es muy bajo, yo puedo, porque tengo indicadores de monitoraje, en términos de ejecución, yo puedo hacer un esfuerzo en términos de comunicación en los medios, o puedo hacer un esfuerzo de reducción de costes porque veo que los ingresos que tendré serán inferiores a los que había planificado y por lo tanto tendré un problema. Si yo no dispongo de esos indicadores, lo que haré es tener la locomotora a 100 por hora disparada contra la pared. Entonces, todos esos elementos son los que, digamos, pueden interesar. O, por ejemplo, las previsiones meteorológicas, ¿no? Es evidente que si se acerca un huracán, ese señor debe saber cómo debe actuar. Lo que no puede pasar es no saber actuar. Y necesita un conjunto de indicadores en el que no podemos olvidar que uno fundamental, que es tenemos una responsabilidad social. De nosotros a veces depende mucha gente que ha hecho un enorme esfuerzo por estar ahí. Que ha hecho un enorme esfuerzo en términos personales, en términos de poner en riesgo su propia propuesta artística. Y por lo tanto, a veces cuando, digamos, por razones políticas o por razones de gestión, hemos de tomar decisiones incómodas, no solamente las hemos de tomar, las hemos de saber comunicar y hemos de acompañar el proceso. Y eso requiere tiempo, requiere mentalidad fría, pero que requiere al mismo tiempo una enorme empatía. Por lo tanto, fijaros que gestionar implica una enorme cantidad, digamos, de recursos. Otro ejemplo, el comisario de una exposición. No sé si aquí se utiliza la palabra comisario. Sí, ¿sí? curador. O curador. El comisario es el que sale con la exposición. Para nosotros sería, digamos, el que coordina y cura la exposición. El que coordina y que diseña, el que diseña la exposición. Selecciona las obras y hace todo. Exacto, el curador. Pues. ¿Vale? Fijaros, lo que le interesa, por ejemplo, si estás montando una exposición con elementos patrimoniales, ¿hay disponibilidad de las obras? ¿Qué costa el transporte? El seguro. Entonces, son elementos que para ese señor serán muy importantes. O en términos de reputación, por ejemplo, la coherencia en la carrera profesional. No solamente es hoy, es que yo hice eso, a cabo de años hice ese otro, y mi carrera
está evolucionando en determinada dirección, ¿no? Las referencias en prensa, a las visitantes frente a otras exposiciones de referencia, los honorarios recibidos, esos son indicadores de reputación. Atención, los honorarios recibidos es un dato relativo, porque si a mí me están ofreciendo ir a la Bienal de Venecia, ya estoy dispuesto a ir gratis. Y en cambio si voy, no sé, a un lugar poco conocido, querré cobrar muy por encima de lo que cobro habitualmente. Por lo tanto, el concepto honorario tampoco es un valor absoluto. ¿Vale? Bien, todos esos son ejemplos simplemente para situaros de que cuando estamos hablando de evaluación, la percepción de los indicadores es plural. Es un poco cuando hablamos de intersubjetividad, en el caso del ejemplo de esta mañana, pero aquí de una forma distinta, pero es intersubjetividad también. Algunos indicadores son compartidos. Podemos tener el mismo indicador, pero su interpretación probablemente será distinta. Bueno, entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Parece que esté, digamos, proponiendo una ciencia, digamos, tan absolutamente intangible y diversa que no sirve para nada. Sí que sirve, porque en el fondo el que propone un proceso de evaluación lo hace al servicio de una mejor planificación, de una consecución de unas políticas, el lograr realmente ese proceso. Entonces, es un trabajo de una enorme seriedad que no se puede improvisar. Se trata de analizar indicadores de satisfacción del público en el caso de proyecciones de ópera en cines, que es una cosa que se ha puesto relativamente de moda en los últimos años, y además hay investigaciones un poco contradictorias sobre el impacto que tiene la exhibición en cine y en sala de grandes proyecciones operísticas internacionales. Entonces, como que esto os lo dejaré y podréis trabajarlo. Fijaros que los conceptos que hay, está en inglés, es realmente, son de una enorme sutilidad, porque lo que estoy analizando es la satisfacción del público. Una variable cualitativa. ¿Qué quiere decir satisfacción? ¿Satisfacción para quién? ¿Para qué? Pues aquí hay un esfuerzo para intentar objetivar esas percepciones subjetivas, en términos, por ejemplo, de la atmósfera, de la experiencia directa, de la excitación, de la sensación de singularidad, del sentido de ocasión, de el aspecto mágico de estar juntos, las calidades de la experiencia en relación al concepto de apreciación. Todo eso, esa combinación de factores, con un buen cuestionario, nos permite saber satisfacción del público mucho más allá de lo que hacemos habitualmente. Salida de un concierto, preguntamos a 4 amigos, ¿qué os ha gustado? Y a partir de 4 observaciones, construimos el concepto de gran éxito. Es cierto que uno con los años, digamos, desarrolla capacidades olfativas. Y simplemente observando a la gente que sale de un concierto o de una sala de cine, si la gente sale rápido, es que no ha gustado. Si la gente sale lenta, es que ha gustado. Hay indicadores de ese tipo, pero es más complicado que eso. El problema es que no nos interesa saber la opinión de la gente. Nos interesa poner en nuestra estadística que hemos hecho tal número de conciertos y que ha habido tanta gente. Cantidad. Cantidad. No calidad. Pero aquí estamos midiendo calidad, satisfacción. Porque la cultura no la hacemos para cantidad, la hacemos para transformar a la gente. El primer modelo, los objetivos se fijan desde arriba, desde un marco lógico más o menos burocrático, en el que el titular, o el que da el dinero, o el que pone, o el que tiene la autoridad, decide
a partir de su esquema. Que no es que sea un mal esquema. Todos tenemos responsabilidades y queremos que haya seguimiento de lo que estamos haciendo. Pero atención, porque esa búsqueda de indicadores objetivamente verificables responden a una única mirada. Que no digo que sea mala, simplemente estoy diciendo que es única. Y normalmente están centrados a verificar logros o metas. Es la evaluación externa habitual, la que todos hacemos o la que nos viene impuesta desde arriba. Pero pensad que todo sistema de indicadores tiene consecuencias. Yo lo veo con mis alumnos cuando pongo notas. Sacar una nota baja quiere decir que no tendrán acceso a una beca. Para ellos es muy importante una nota alta. Yo les digo, no, a mí las notas no me importan, a mí lo único que me importa es vuestro proceso personal de aprendizaje y de formación en el que vosotros sois los protagonistas. Yo soy un simple acompañante. Y tengo alumnos que se me enfadan. Se me enfadan porque desde su punto de vista lo importante es una nota alta para conseguir una beca. Y yo me río de sus notas. El punto de vista mío y el suyo no es el mismo. Parecería que a ellos les debe importar la formación y a mí no mucho, porque total, a mí me pagan. A mí solamente me debería importar la plata. Resulta que a mí lo que me importa es su aprendizaje y a ellos lo que les importa es la nota. Bueno, es así. El mundo es así de complejo. Claro, cuando yo soy capaz de diseñar y poner en marcha procesos de abajo para arriba, son procesos mucho más participativos, más igualitarios, también más flexibles, porque tengo voces discordantes. Hay el niño que te dice, uy, que me duele la mano porque la cuerda es muy áspera. Hay el otro que dice, oh, que me estás empujando. El otro, fulanito no empuja, se está aprovechando de los demás. Aquí empieza a haber ruido. El ruido siempre es interesante. Está menos preocupado por lo menos tangible. Perdón, más preocupado por lo menos tangible y por lo medible, ¿no? Lo que interesa son las relaciones, la confianza, el empoderamiento. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, cuando les propongo trabajos en equipo, les digo, se me quejan cuando yo pongo la misma nota a todos los que han hecho el mismo trabajo. ¿Que no has visto que yo he trabajado mucho y el otro no ha trabajado poco? Y les contesto, en la vida real te evaluarán como equipo. Por lo tanto, no pienses en tu trabajo, sino piensa en el resultado de equipo. Por lo tanto, te evaluarán colectivamente. Y hay gente que eso lo percibe muy mal. Entonces, bien. En el caso mismo de la cuerda. En el caso mismo de la cuerda. Si todos se dedican a hablar por el equipo, claro, logran el fin. Pero todos sabemos que cuando estás tirando de una cuerda, no es un tema lineal. Has de tener en cuenta el equipo contrario. Y hay momentos en el que tú puedes descansar un poco. Y el equipo apoya. Y el equipo apoya. ¿Vale? Pero fíjate, eso implica un gran conocimiento interno del propio equipo. Una solidaridad entre compadres. ¿Ah? A veces es implícito. No es necesario explicitarlo. A veces, cuando hay malentendidos, es mejor explicitarlo. Entonces es cuando hemos de pensar qué estrategias de transparencia generamos. Es decir, la zanahoria y el palo, que son las dos medidas tradicionales, digamos, de seguir y de impulsar, las debemos de utilizar inteligentemente. En la administración pública a veces no nos dan, no nos dan la zanahoria, porque resulta que hay unas normas que no nos permiten disponer de zanahorias, ¿vale? O las zanahorias están muy mal repartidas, o están injustamente repartidas. Vamos a dedicar unos minutos a hablar algo más de la evaluación de toda la vida, del top-down. ¿Cuál es su justificación? Muy simple. Hemos recibido unos recursos de la colectividad
de la ciudadanía, y nosotros tenemos la obligación de utilizar esos recursos de la forma más eficiente posible. Por lo tanto, disponer de unos indicadores que nos permiten saber si la confianza que los ciudadanos han puesto en las administraciones públicas se cumple o no se cumple es fundamental. Por lo tanto, la justificación es obvia. El problema, la limitación, es que obtienes aquello que pides. Y como que siempre necesitamos indicadores que son aproximaciones a la realidad, pero el indicador nunca es la realidad en sí misma, la propia selección del indicador conlleva, a veces, un efecto perverso. La gente se fija en la consecución del indicador, no del objetivo. Por eso hemos de ir cambiando de indicadores. Y eso es un problema cuando queremos hacer comparaciones temporales. Porque los equipos se fijan en aquello con los que nos van a evaluar, no con la consecución de aquello que queríamos conseguir, ¿no? Cuando el indicador es más relevante que el objetivo, el indicador pierde neutralidad. ¿Vale? Y eso hay multitud de ejemplos en lo que importa. Si nosotros nos miden por el número de asistentes, tenemos muchas formas para hacer subir el número de asistentes. Invito colegios, ¿vale? O organizo la actividad en una sala más pequeña. Si el indicador es porcentaje de ocupación de sala, otra cosa distinta es que yo diga, ese espectáculo será mucho mejor en una sala pequeña porque el público, que es pequeño, estará arropado, y por lo tanto lo que yo estoy buscando es ese arropamiento. Eso tiene todo el sentido del mundo, cambiar de sala y hacerlo en un lugar pequeño. O vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar recursos, lo hacemos adaptado en la sala más pequeña porque tengo poca gente, y lo sé de entrada porque tengo datos que me están indicando que las ventas o las reservas de boletos se han reducido, son mucho más pequeñas. El problema es cuando yo hago trampa, porque lo que me importa es el indicador, no el objetivo. El problema en general es un problema de desconfianza. El de arriba desconfía de las mentiras de los de abajo, y los de abajo creen que el proceso de evaluación lo que pone en peligro es el statu quo. Cuando la evaluación es así, cuando es percibida así, o cuando es percibida como una simple instrucción burocrática en el que nos miden a partir de papeles que no se mira ni se lee prácticamente nadie, pues los relleno de cualquier forma. Yo soy el primero. Cantidad de papeleo y ahora no sé qué, la verificación de no sé cuántos. Anda, venga papeleo. ¿Qué haces? ¿Qué hace el buen, digamos, el buen funcionario que le toca responder a eso? Estudiarse muy bien las palabras clave, los conceptos utilizados, y te conviertes en un experto en rellenar formularios. Y rellenar formularios nada tiene que ver con la consecución de los objetivos del programa. Nada tiene que ver con la política que pretendíamos implementar. Nos estamos engañando. Y yo no sé en Venezuela, pero en el otro lado del océano nos hemos vuelto absolutamente tontos con ese tema. Pero hay gente que lo está haciendo bien. Estuve el año pasado evaluando, no ha llegado un año, colaborando con el Ministerio de Cultura de Portugal, y en Portugal han puesto en marcha un sistema de evaluación / monitoraje de las subvenciones, muy interesante. En lugar del sistema que tenían antes, que era muy burocrático, contratan una serie de periodistas, profesores de universidad, etcétera, unas pocas horas, y les dicen, mira, a usted le toca esos 15 grupos artísticos a seguir. Su papel es acompañarles, observarles, seguir lo que está pasando, darles ideas.
pasar la información de un grupo a otro para que puedan aprender de las buenas estrategias, las buenas prácticas unos con los otros. Y entonces 2 veces al año esos grupos se reúnen, esos, digamos, evaluadores y seguidores, se reúnen en el ministerio, hay un programa de formación con ellos y comparten lo que han visto. Cuando uno de esos evaluadores, seguidores o acompañantes ve un problema potencial, ese grupo de teatro que no está ensayando, ese grupo de música que tiene problemas y que no hay forma que lo contraten en ningún lugar porque tienen un fatal manager, porque no sé qué, lo que sea, información para arriba. Esta subvención que hemos dado no está sirviendo. Y la pregunta es, ¿cómo les podemos ayudar para que les sirva? En lugar de, ustedes incumplieron lo que prometieron y palo. Claro, es un cambio en la mentalidad de cómo evaluamos. Es pensar que lo importante es el proceso participativo. Lo importante es la consecución del objetivo, no de los indicadores estúpidos. Es un cambio de mentalidad no fácil en países, tal como decía Xavier, caracterizados por ese celo normativismo, reglamentismo, en el que lo que importa es la ley, la norma, el reglamento, en lugar de la consecución de los objetivos, ¿no? Y hay un segundo problema. No incentiva la innovación, no incentiva el riesgo. Tuvimos en España un fatal ex vicepresidente del gobierno que tenía una frase horrible que decía: el que se mueva no sale en la foto. Bien, eso se da también en los procesos de evaluación. Si el que se mueve no sale en la foto, la gente no se mueve. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está el riesgo? El objetivo fundamental de la cultura, que es ser vanguardia, innovar, se pierde. Si queremos empezar a evaluar mucho, estamos matando la creatividad. Pero tenemos dinero público, hemos de gastarlo correctamente. Necesitamos buenos planes estratégicos y los planes estratégicos deben tener buenos indicadores para saber si estamos consiguiendo las metas. ¿Cómo hacemos compatible ambos aspectos? Bien, hay algunas estrategias. Poner distintas lógicas que concurran entre sí, involucrar los equipos y las comunidades evaluadas para que se lo hagan suyo, saber contextualizar en cada caso los parámetros comparativos, acompañar y dar un buen retorno, compartir experiencia y sabiduría, buenas y malas prácticas, ayudar a superar retos y errores, un poco como ese ejemplo que os he contado de Portugal. Todas esas son estrategias que podemos poner en marcha. La pregunta es, ¿nuestra cultura política, nuestra cultura organizativa acepta eso? ¿Cómo la podemos cambiar? ¿Hasta dónde la podemos cambiar? ¿Qué margen tengo dentro del burocratismo en el que estoy obligado a seguir para implementar eso? Porque claro, cambiar el mundo no lo vamos a cambiar. Cambiar la administración pública no la vamos a cambiar. Pero ¿qué margen nos dotamos? ¿O qué tipo de política puede permitir, cuando seleccionamos la gente con la que trabajamos, mecanismos de ese tipo? A veces, a esos políticos que tienen la piel tan fina, yo lo que puedo hacer es trabajar con unas comunidades, con unas asociaciones de la sociedad civil y utilizar esa gente que de forma indirecta para hacer eso que el otro no está dispuesto a hacer. Entonces, trabajar con terceros, incorporar miradas plurales, me permite a veces hacer aquello que la propia administración no me deja hacer. Entonces, hemos de ser vivos para intentar utilizar de la mejor forma posible los escasos recursos con los que contamos para tirar adelante nuestras políticas. Y cuando nos evalúan a nosotros, en esos procesos tan aburridos, pesados y estúpidos, hemos de intentar aprender e imponer los métodos y procesos más ambiciosos y más holísticos, más globales.
cuesta, yo soy el primero que me da mucha rabia rellenar formularios estúpidos. Pero a veces hay alguna pregunta que me cuestiona. Y pienso, mira, esa pregunta quizá no es tan estúpida como yo, digamos, califiqué de forma global todo ese proceso de evaluación. Bueno, eso es lo que quería deciros de evaluación externa. Voy a entrar a la externa, digamos, top-down. Voy a entrar ahora a la evaluación en libre competencia. Es decir, yo me presento a un proyecto para ver si me lo dan o no me lo dan. Eso puede ser el BID, digamos, tiene una serie de fondos y yo me presento a ese proyecto del BID porque pensamos que desde Venezuela podemos conseguir esos recursos, y entonces vamos a ver. O al revés, yo desde mi municipalidad voy a generar un proceso, digamos, de concurrencia abierta con grupos artísticos locales. Yo tanto puedo estar, digamos, participando del proceso como uno más, o yo puedo estar diseñando un proceso de evaluación en libre concurrencia, y aquí lo importante es pensar cómo lo hago. Muchas veces, cuando abrimos una propuesta abierta para que se presenten a un determinado fondo, pues entidades locales, no hemos reflexionado suficientemente sobre cómo condiciona nuestra propuesta la vitalidad y las propuestas de los actores culturales locales. Y nos comportamos de la misma forma estúpida de la que nos quejamos cuando nos lo hacen a nosotros. Por lo tanto, hemos de partir de, cuando nos presentamos a una cosa externa, hemos de pensar como si fuéramos nosotros los que hubiéramos diseñado el procedimiento. Porque cuando nos ponemos en el papel del que lo diseñó, entendemos su lógica. ¿Vale? Siempre el ponerse en el papel del otro es un enorme aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los paradigmas dominantes? ¿Cuáles son los valores, los modelos de gobernanza, las finalidades que hay detrás de ese fondo? ¿Cómo se seleccionan o cómo seleccionaron los evaluadores? ¿Qué conocimiento tenían del sector o tienen del sector? ¿Qué capacidad para priorizar? A mí me ha pasado alguna vez que he estado en algún jurado y debo reconocer que yo no tenía suficiente conocimiento para priorizar bien. Y a veces te ponen allí un conjunto de indicadores y te dicen, a ver, evalúe del 0 al 20 tal criterio, del 0 al 10 tal, total debes sumar 150 puntos. Y hay 10 criterios, unos sobre evaluación de 10, otros sobre evaluación de 20, de esas grandes retículas, una matriz, eso el 5, ese el 4. Bueno, y estás evaluando, y el resultado de esta evaluación hará que haya gente que tenga dinero y gente que no tenga dinero. Entonces, claro, si tú estás diseñando eso, si tú estás diseñando la matriz, has de ser muy cuidadoso. No es lo mismo dar 10 puntos que 20. Y a veces lo hacemos de forma, todos 10, porque es más fácil de calcular. Como si una hoja de cálculo no lo calculara fácil. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros lo hacemos mal, pero cuando nos están juzgando también. Entonces, entenderlo es fundamental, ¿no? Y otro elemento importante es, ¿los evaluadores actuarán con neutralidad y con objetividad? ¿O cuál es el nivel de subjetividad que los evaluadores tienen? Fijaros, saber quién está en la junta de evaluación es una información muy importante, porque esto nos permite entender la subjetividad de esa gente. Atención, no estoy diciendo subjetividad negativa, no porque quieran hacer pucherazo, simplemente porque cada uno responde a su propia experiencia y a sus propios códigos de valores. Por lo tanto, quien está evaluando es importantísimo, pero el mandato que he recibido también. Los hemos formado previamente, les hemos hecho un taller a los evaluadores para que hayan analizado casos complejos. Bien, en la actualidad, en Europa, la mayoría de evaluadores son anónimos
no tienen más allá que unas instrucciones bastante relativamente simples, y el resultado puede ser de una absoluta subjetividad. Lo único que ganamos es que normalmente como mínimo hay un par o tres de evaluadores, y la combinación de esas subjetividades pues más o menos funciona. Pero es un elemento problemático. Yo acabo de participar como evaluador de un proyecto de investigación de Flandes, en Bélgica, y tuve momentos, digamos, de duda ética, porque eran muchos millones los que se estaban manejando allí, ¿no? Y hasta qué punto yo podía entender el contexto de la realidad flamenca y esa gente, que no conocía, neutral absolutamente, no tenía ni idea, no los conocía de nada. Más neutral, es tan neutral que era un desconocedor del contexto. Pero como que en esos países del norte de Europa se pone muchísima importancia a la neutralidad, ahora los evaluadores son extranjeros. Con la dificultad que implica, porque a mí me había traducido al inglés varias cosas, pero había cosas que yo quería ver más a fondo. Y me tuve que mirar más o menos en el Google Translator a ver si del flamenco que entendía yo. ¿Vale? Yo el neerlandés no lo he aprendido en la escuela. Pongo esos ejemplos un poco en plan de broma, pero para explicar que las cosas son complicadas. Y que cosas que parecen fantásticas, a la hora de la verdad no son tan fantásticas. El problema es cómo seleccionamos. Pero el principal reto es poner el énfasis en las finalidades, no en los indicadores. Eso no es fácil cuando estamos haciendo una evaluación de ese tipo, porque al ser una evaluación en concurrencia, hemos de ser muy transparentes y muy rigurosos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo equilibramos la necesaria transparencia y objetividad con procesos de selección, digamos, conocidos por todos? Todo el mundo debe saber cómo será evaluado, con la necesaria contextualización, con la necesaria, digamos, parametrización y para conseguir los objetivos de aquella propuesta. Muchas veces eso pasa para generar una cosa que nos cuesta mucho, que consiste en evaluar periódicamente los procedimientos que hemos utilizado. Lo peor que podemos hacer es cuando utilizamos la misma matriz del año anterior, porque es más fácil utilizar la misma que reflexionar críticamente sobre cómo, si sirvió o no sirvió para medir lo que queríamos medir. Y eso, he estado en el jurado del Premio Europeo de Políticas Culturales durante muchos años, y el gran problema muchas veces era conseguir que la organización que nos convocaba cambiara la matriz. Porque como que era un programa informático que ya lo tenía todo montado, el informático le daba pereza cambiar nuestra matriz. Y eso era más importante que adaptar realmente, digamos, a lo que queríamos, ¿no? A la interpretación de lo que queríamos conseguir con la selección. Hay una frase de Colin Mercer que me gusta especialmente, que dice: es necesario saber remontar la cadena de valor del saber, desde los datos, es decir, las estadísticas, y la información, los indicadores, fijaros, datos por un lado e información, al saber, las medidas de resultado, para acabar actuando con sabiduría, las políticas. Fijaros, datos, indicadores. El indicador casi siempre es un dato, digamos, en términos relativos. Dividimos el dato por número de habitantes, por plata disponible, por tiempo, ¿vale? En general, si estamos hablando ahora de indicadores cuantitativos, que son los más fáciles de entender. Como eso se convierte en saber, es decir, en medidas de resultado. Pero lo más importante, para actuar, acabar actuando con sabiduría. Este es, de alguna forma, el salto mortal que nos exige la evaluación. En el fondo, digamos, los datos se convierten en indicadores útiles cuando están imbricados con una estrategia. Nos aportan valor y credibilidad.
Fijaros, ese concepto de indicador, dato interrelacionado que explica variables, y el concepto de estrategia que también incorpora intuición, no solamente conocimiento. Los peligros. La instrumentalización, es obvio. Por lo tanto, hemos de trabajar contextos y fines, contextos objetivos, contextos y metas, de forma, digamos, en paralelo, porque no hay sistemas de indicadores universales. Es decir, cuando nosotros vemos UNESCO establece no sé qué, todo eso son aproximaciones. Lo que no podemos hacer es copiar. En ese trabajo que nosotros hicimos sobre la guía, es un marco. Si alguien la copia como si fuera una chuleta, ¿se entiende el concepto de chuleta? Se equivoca. Se equivoca. Y este es uno de los grandes peligros de las guías o de los sistemas de indicadores. Entonces, ¿por qué nos sirven los sistemas de indicadores? Bueno, porque nos permiten comparar. Porque nos permiten evaluar críticamente nuestro propio sistema de evaluadores, de indicadores. Por lo tanto, cuanto más desarrollados están, mejor. Pero lo que no podemos hacer es copiarlo sin hacer ese proceso de adaptar a nuestra propia realidad. Por lo tanto, hemos de poner atención a los usos y a los significados de esos conceptos que son complejos. El uso de un concepto y el significado cambia. Aquí todos estamos hablando en castellano, pero a veces tenemos malentendidos, porque el castellano que hablamos los catalanes, que además no es nuestra propia lengua, sino que estamos traduciendo, no es lo mismo que el castellano que habla un venezolano. Y probablemente en Venezuela mismo no es lo mismo el castellano que hablan unos y otros. Y no solamente es un tema regional, también es un tema social, es un tema educativo, es un tema de experiencia, es un tema de generación. ¿Vale?